Hola, en esta nueva edición de Cómo se juega de Planeta Lúdico, la tienda online de juegos de mesa modernos, nos vamos a sumergir en la cultura milenaria incaica. Y lo vamos a hacer a través de un juego 100% peruano que llega gracias a Gulu Games, con sus creadores Daniel Gutiérrez y Francisco Luna, y que se llama Quipu. Quipu es un juego para jugarlo de 2 a 5 jugadores, con una duración aproximada de 45 minutos y que nos sugiere edades de 8 años en adelante. Quipu es en realidad un juego familiar que no tiene una gran dificultad y que se basa prácticamente en un poco de suerte y también en un poco de estrategia, y por eso en el termómetro de dificultad le ponemos un 3 de 10. En el termómetro de cantidad de reglas le vamos a poner un 2 de 10. Viene un libro de reglas que se puede leer rápidamente y que viene tanto en idioma español como en idioma inglés. Y por último, en el termómetro de rejugabilidad le ponemos un 10 de 10. Siempre un juego nuevo. Vamos a ver cómo se juega. Bueno, este es Quipu. Quipu tiene un tablero principal que es desplegable de esta manera. Y bueno, acá en el tablero principal se va a resumir prácticamente nuestro juego. ¿Por qué? Porque tenemos que ejecutar una travesía desde la fortaleza de Sacsayhuamán a través de estas cuentas que justo tienen las cuerdas, en realidad, que van en mucha relación con lo que es el Quipu, este instrumento milenario incaico, hasta llegar a la fortaleza de Machu Picchu. Y bueno, cuando un jugador haya llegado a Machu Picchu, la partida termina. Pero ojo, no necesariamente el primer jugador en llegar a Machu Picchu va a ser el jugador que gane, porque al final ganará la persona o el jugador que tenga más oros. Y estos oros los tenemos porque tenemos solamente 2 recursos, que es una de las cosas simples que también tiene el juego, en nuestro tablero individual. Cada jugador tiene su propio Quipu. Este es el Quipu de cada jugador, que cada jugador va a tener, que tiene el recurso de llamas con las cuentas del 1 al 10 y el recurso de oro con las cuentas del 1 al 15. Y bueno, sus marcadores para poder ir marcando o ir grabando en su Quipu en los recursos que tengan. Y también tenemos adicionalmente a esto 3 espacios para poder colocar un máximo de 3 cartas, que son, bueno, en realidad la ilustración del juego es muy linda, y tenemos acá estas cartas que están ilustradas y que vamos a ir viendo después para qué sirve cada una. Al comienzo de la partida, cada jugador va a empezar con 2 cartas y va a elegir uno de estos marcadores que están ilustrados con chacanas, que también es un instrumento o un gráfico milenario de la cultura incaica característico. Y bueno, cada jugador va a elegir un color. En este caso yo voy a elegir el morado, me gusta el color morado. Y vamos a poner, como la partida ahorita está dispuesta para 3 jugadores, otros 2 colores, pero que hagan buen contraste. Vamos a poner el rojo y el verde, y el naranja y el azul los vamos a dejar fuera por esta partida. ¿Cómo se determina el jugador inicial? Lo que nos sugieren las reglas es que el jugador inicial sea el jugador cuyo cumpleaños esté más cercano al 24 de junio. ¿Y por qué el 24 de junio? Porque el 24 de junio es el día en el que se celebra la fiesta del Inti Raymi. Entonces vamos a suponer en este caso que yo soy el jugador inicial. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en mi turno? En mi turno lo primero que tengo que hacer es robar una carta y colocarla en mi Quipu. Verla, obviamente, ¿no? Hay que ver siempre la carta que estamos robando. Y bueno, en caso de que, digamos, ya no es el primer turno, sino han pasado varias rondas, varios turnos, y me toca robar una nueva carta. Si yo tengo 3 cartas ahorita en mi Quipu y estoy robando una nueva carta, voy a tener que obligatoriamente descartarme de una de ellas. Y bueno, eso ocurriría. Siempre tenemos que tener un máximo de 3 cartas en nuestro Quipu. Lo siguiente que va a ocurrir en el turno es resolver una carta jugada en contra nuestra, en contra mí en este caso, o en contra de mí. Y esta carta la vamos a... Esto de los ataques, porque estas cartas sirven para varias cosas, lo vamos a ver luego. En este caso estamos en la primera ronda. Lo siguiente que vamos a hacer es tirar los dados. Tenemos 10 dados y estos dados básicamente son lo que va a resumir un poco la dinámica del turno. Vamos a tirar los dados a ver qué nos sale.
Nos ha salido un número 1, nos han salido 3 números 2, un número 3, se acaba de voltear pero es un 3, 3 números 4, un 5 y un 6. Nos han salido todos los números precisos como para poder explicarlo. Por un lado, los 1 son los oros y lo tenemos acá también en esta ayuda a memoria que tenemos acá al costado en el tablero para que nos vaya indicando para qué sirve cada cosa, también obviamente con bastante simbología. El 1 es oro, los números 2 son llamas, que son estos dos recursos y vamos a verlos después. El número 3 y el número 4 son tumis. ¿Y para qué nos sirven los tumis? Para protegernos del malvado y odiado 6, que es el terremoto. Y bueno, el 5 nos sirve como chasqui y el chasqui nos sirve para poder avanzar en las cuerdas que tenemos para poder llegar hasta Machu Picchu. Ahora, ¿qué pasa con el número 6? El número 6 es el terremoto. Una vez que hay un terremoto, nosotros perdemos automáticamente nuestro turno. Pero para evitar que haya un terremoto, nosotros tenemos que protegernos con los tumis. Y tenemos que estar en una proporción igual o mayor de tumis al número de terremotos que tengamos. En este caso, con 1 me bastaría, pero no voy a arriesgar y voy a colocar 2. ¿Y por qué voy a colocar 2? ¿Por qué? Porque voy a volver a lanzar los dados. Las reglas del juego nos dicen que podemos volver a lanzar los dados, todos menos los terremotos. Los terremotos se quedan de todas maneras. Es decir, si hubiesen salido 5 o 6, los 6 se hubiesen quedado ahí y no hubiese podido lanzarlos. Pero en este caso yo voy a decir lanzar este 4 que son 2 tumis, este 5 lo voy a dejar y voy a coger una llama para volverla a lanzar. Vamos a ver qué nos sale. Nos ha salido un oro más, una llama más y un tumi más para estar súper protegidos del terremoto. No nos ha vuelto a salir ningún terremoto más. Ahora, ¿qué es lo que sigue al turno? Vamos a pasar, esto de acá los vamos a dejar de lado y vamos a pasar a grabar los recursos. Tenemos 2 oros que están a este lado, 1 y 2 y tenemos 3 llamas, 1, 2 y 3. Una vez que hemos grabado nuestros recursos vamos a proceder a avanzar. Y para avanzar hay que considerar siempre la proporción que tenemos de llamas y de oros. ¿Y cómo es esta proporción? Las reglas nos dicen que una llama puede cargar un máximo de 2 oros, es decir, tiene que haber el doble de oros como máximo para poder avanzar, que de llamas. En este caso tengo 3 llamas, es decir, puedo cargar hasta 6 oros. En este caso solamente tengo 2 oros, es decir, puedo avanzar con normalidad. Si tuviese, por ejemplo, 7 oros y solamente esas 3 llamas que me pueden permitir cargar un máximo de 6, no podría avanzar. Y es decir, este 5 no me habría servido. En este caso puedo avanzar, así que vamos a avanzar un espacio en el tablero. Después de esto, lo que podríamos hacer es jugar una carta contra otro jugador. Ahorita no tengo cartas para jugar contra otro jugador, pero vamos a dejarlo ahí y vamos a ver qué es lo que sucede, que es acá termina el turno del jugador y vamos a seguir jugando por la mano derecha. Entonces le tocaría al siguiente jugador, robaría una carta y procedería el turno de la manera en la que hemos jugado. Y así vamos a ir jugando, vamos a ir dando vueltas hasta llegar a que un jugador consiga llegar a Machu Picchu. Pero esto no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque en apariencia es bastante simple, ¿no? Es lanzar los dados y vamos avanzando, pero si tienes suerte con los dados, vas a ser el primero en llegar a Machu Picchu. No es tan así, sino que tenemos estas cartas que nos van a facilitar o también a perjudicar un poco las cosas si es que tal vez vamos tomando la delantera y todos los jugadores se vuelven en nuestra contra. Vamos a ver una por una las cartas y para qué sirven. En primer lugar tenemos el Huayco. ¿Qué es lo que hace el Huayco? Lo voy a voltear para que lo puedan ver. El Huayco nos permite, cuando esta carta la jugamos en contra de un jugador, no se juega en contra de 2 sino en contra de uno solo, va a ocasionar que ese jugador pierda la mitad de sus oros. Pero tiene una forma de defenderse ese jugador y es que si tiene un cóndor, automáticamente va a neutralizar este ataque y lo va a dejar sin efecto. Asimismo tenemos la plaga, que son estas llamas, y que nos dice que con la plaga podemos eliminar la mitad de llamas de otro jugador, pero también tiene su contraparte que es el chullo. El chullo te defiende de la plaga y neutraliza el ataque.
Después tenemos el Muki, una carta que me parece muy poderosa también entre estas cartas de ataque, que es que nos permite ver de un jugador que elijamos las cartas que tiene en su Kipu, quedarnos con una y hacer que él descarte el resto de sus cartas. Es una carta muy buena, pero obviamente también tiene su defensa, que es la Chicha de Jora. Después tenemos la carta del Conquistador, que particularmente me gusta mucho, porque lo que te permite no es solo robar 5 oros, porque te permite robar 5 oros, sino también el hecho de decir robar nos va a decir que vamos a aumentar esos 5 oros que le estamos robando al jugador que elijamos. Pero también tiene su defensa, que es la Pachamama, que tiene una ilustración que personifica bastante bien el tema de la Pachamama. Después tenemos cartas diferentes. Vamos a dejar estas a un lado y vamos a ver estas cartas que son las cartas de ventaja. Esta carta de acá es la carta del ayahuasca. ¿Y qué hace el ayahuasca? Nos va a permitir tener visiones. ¿Y cómo vamos a tener estas visiones? Viendo en secreto las cartas de todos los jugadores. Esa es la carta del ayahuasca. Después tenemos la carta del carnaval, en donde nos vamos a poner buena gente y nos vamos a poner a intercambiar nuestras cartas, pero de una manera especial. Vamos a coger nuestras cartas, las que tengamos en nuestro equipo, obviamente, que serían en mi caso estas 3, y voy a escoger una, me quedo con una y paso el resto al jugador de la izquierda, y el jugador de la izquierda también siempre va a pasar a la izquierda, y así vamos a ir pasando todas las cartas hasta que cada uno haya escogido una, o en realidad hayamos pasado todas las cartas y no tengamos todas las cartas nuevamente en nuestro equipo. Obviamente va a ser como un intercambio, ¿no? Vamos a terminar con cartas distintas que no teníamos antes. Después tenemos la carta del maíz sagrado. La carta del maíz sagrado, ¿qué es lo que nos permite? Si tuviésemos un terremoto, lo que ocurre es que, por ejemplo, vamos a poner un caso fatídico, vamos a poner que nos han salido 4 o 6 y no tenemos, como pueden ver acá, ni un solo Tumi, ni un solo 3, ni un solo 4. No podemos defendernos, esta ya ha sido nuestra segunda tirada, entonces lo que hacemos es, tenemos un maíz sagrado, lo jugamos y tenemos la posibilidad de volver a lanzar los dados nuevamente desde cero. Para eso sirve el maíz sagrado. Y ahora vamos a ver 2 cartas que me gustan mucho por las ventajas que te otorgan. En primer lugar, el Huaquero. ¿Qué es lo que hace el Huaquero? Acá vemos en la imagen una especie de intercambio de lugar. Y el intercambio de lugar se da de esta manera. Por ejemplo, digamos, yo estoy acá a punto de ganar en la última casilla, ya me falta nada. Y viene el jugador de acá y me juega la carta del Huaquero. ¿Qué es lo que hace? Este jugador está, por ejemplo, el de allá es el verde. Y me ha jugado la carta del Huaquero y hacemos un cambio brutal de lugares y yo aparezco en la primera casilla y él está en la última casilla, ya para ganar el juego, o en realidad para terminar el juego. Esto es lo que hace el Huaquero, un intercambio de lugares. Y finalmente tenemos la carta del Inti o del Sol, que nos permite jugarla como comodín, es decir, como cualquier carta que tengamos en el juego. Y esas son las cartas. Las cartas le van a dar este toque sabroso, este toque picante también, porque obviamente el jugador que esté ganando, el jugador que esté a punto de llegar a Machu Picchu va a ser el que reciba más ataques, entonces también hay que estar preparado. Y nos permite también darle un poco de estrategia al juego, en el sentido de que tenemos que ver con qué cartas nos quedamos, qué cartas jugamos, a quiénes les jugamos las cartas, y de esta manera vamos a ir jugando a Kipu. Y ya nos vemos en una siguiente edición del Cómo se juega de Planeta Lúdico.